vienen en ellos. Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:51) damos la bienvenida al economista Osvaldo Burneo Castillo. Él es analista económico y vamos a analizar justamente lo que implica esta decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Se han anunciado algunas medidas compensatorias. Bueno, de todas maneras, ¿qué cambia con esta eliminación? ¿Cómo impactará en la economía, en la canasta familiar? ¿Qué gana, qué pierde el país con esto? Bienvenido, Osvaldo Burneo, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cuál es su análisis, su criterio sobre esta decisión? Un gusto, buenos días, doña Verónica, un placer Buenos días, saludarla. bienvenido. Mire, mi apreciación es que era una medida inminente, indispensable, considerando la situación actual de la economía, el desfinanciamiento muy alto que hay del presupuesto nacional, las condiciones de contrabando y otros factores que en este caso han perjudicado directamente a todos los ecuatorianos. Si bien en primera instancia podríamos apreciar de que es una situación penosa para los que hacen uso de este producto importante para la movilización, especialmente de carga pesada y de personas, sin duda, al tener focalizado y compensaciones alivia en gran parte la posibilidad para que los costos, especialmente de los pasajes, puedan subir. Pero más allá de esto, si vamos a la carga pesada, que es más difícil la focalización, yo diría que en síntesis no representa un costo significativo para que la gente entre directamente a hacer especulación, que es lo que se teme. Exacto. ¿A qué me refiero a eso? Que el costo en este caso, por ejemplo, de los productos de primera necesidad, cuando se transportan, por decir, de la sierra a la costa, y luego del análisis económico, tiene una incidencia casi imperceptible, tomando en cuenta que el valor del diésel sube $1, pero a la vez, de acuerdo al consumo de un tractocamión, eso no representa nada importante en lo que tiene que ver al precio propiamente, en lo que tiene que ver al libraje del producto, en este caso a consumirse. Y eso yo lo tengo numéricamente demostrado. Pero más allá de eso, yo diría que la medida en sí resulta importantísima, tomando en cuenta que el riesgo país empieza a mejorar ante la imagen, en este caso internacional, y las condiciones, en este caso de inversión y cosas por el estilo, que son uno de los puntos que están totalmente, en este caso, congelados, pueden empezarse a activar tomando en cuenta que ya el país tiene mejores índices económicos como para poderse desenvolver. Entonces, este mensaje que se envía también es necesario, aparte de los resultados necesarios que eran indispensables, tomando en cuenta que los contrabandos venían desde el año 1974 y donde ha habido un desangre, por favor, de 60.000 millones de dólares de subsidios, ¿no? Claro. Monto muy similar al actual endeudamiento que tiene el Ecuador. Entonces, si vamos comparando y vamos viendo toda esta situación, creo que ahora este regalo que nos lo quitan y que creíamos que era un derecho, lo que simplemente hace es llevarnos a una realidad y sincerar la economía. Ahora, hay quienes creen, hay analistas como, bueno, a Carlos de la Torre, por ejemplo, que están viendo un escenario de quizás de menos consumo, menos producción y por lo tanto menos empleo, y con este posible impacto negativo además en ventas, lo que además, bueno, caería un poco el tema también de la recaudación del IVA, que esto paradójicamente pues son las cuentas fiscales que se quiere mejorar. ¿Usted cómo ve ese posible escenario de menor consumo, de también afectación de la canasta básica con esta eliminación del subsidio al diésel?
En referencia a la canasta básica, no creo que haya una variación importante. Verme gracia de eso es que cuando el año pasado se subió el precio de los combustibles, este sí tuvo un impacto inflacionario no mayor del 1.5%, pero por el asunto de especulación, no por los verdaderos costos. Y esto nuevamente se reguló en el mes subsiguiente. Entonces, yo no le veo por ahí un impacto grave y preocupante. El consumo probablemente disminuya, pero en vehículos que probablemente, o personas que hacían abuso en este caso del consumo de combustible, tomando en cuenta que era muy barato. Entonces, habrá que irse ajustando en este caso a la nueva realidad. Por tanto, hay que cuidar un producto que cuesta y que internacionalmente tiene un valor incluso hasta más alto. Entonces, yo creo que el ecuatoriano, por ser petrolero desde el año 1974, ha estado mal acostumbrado. Nos mal enseñaron. Creyeron que porque éramos petroleros íbamos a seguir así toda la vida. Y ahora sabemos perfectamente que hemos dejado ya de ser petroleros. Otra cosa es que tenemos petróleo, pero ya no somos los bendecidos petroleros que podíamos regalar nuestras cosas a mansalva, como sucede en Venezuela y que ustedes conocen perfectamente a Así. dónde ha llevado la situación a esa población. Entonces, yo creo que es un asunto de ajuste, de sinceramiento y en este caso de ir firme hacia una posición realista. Ahora, del impacto entonces no va a ser mayor, aparte de la especulación que podría generarse. Bueno, ¿qué podemos decir la subida del pasaje que el gobierno ha asegurado que no va a pasar por estas compensaciones que se contemplan? Pero ¿qué pasará, por ejemplo, después de estos 3 meses que ya quizás ya no se contemplen estas medidas compensatorias para los transportistas, sobre todo, porque los bonos seguirán, pero hay estas situaciones bueno, pueden traernos al análisis, ¿no? De qué podría pasar luego de esos 3 meses. Mire, yo personalmente creo que naturalmente estas medidas causan mucha preocupación porque no entramos dentro de lo que es el análisis a conciencia y no siempre se están dando y la idea y criterio siempre generalizado ha sido que esto altera absolutamente todo el costo de la vida. Pero como economistas que somos, y usted habrá oído a muchos economistas que permanentemente están hablando de la necesidad de suplir en este caso el déficit, que es más grave que todas estas cosas. ¿Y por qué es más grave? Mire, un déficit produce el no pago adecuado de los servicios como por ejemplo educación, salud y construcción de la vialidad. Entonces, ¿qué preferimos? O lo uno o lo otro. Por un lado nos quejamos de que estamos siendo mal atendidos y en este caso los servicios son malos, pero es porque no hay el dinero adecuado para poder cumplir con todas esas demandas. Antes, disfrazadamente, se estaba velando este problema a través de un precio irreal y que se estaba beneficiando además a una cantidad de contrabandistas que hacían uso de este producto para beneficiar en este caso a otros contrabandistas de los países vecinos. Entonces, si esto a su debido tiempo no se le pone su límite, yo no les sabría decir a dónde va el país. Seguro a un abismo que yo creo que es el que había que evitar. Además, estos temas lamentablemente se manejan en forma politiquera y muy seguro que quienes están en la oposición del actual gobierno saldrán con cantos de sirena, en este caso, a estar en contra de una medida que es naturalmente antipopular por su impacto. Pero no nos olvidemos que en sus momentos ellos también han pronunciado públicamente, ¿no?, la necesidad de eliminar, en este caso, los subsidios. ¿Y me refiero a quién? Exactamente al señor Correa, al señor Topic y a una cantidad de personajes públicos que siempre ellos hablaron de esa obligatoriedad que teníamos que tener para, de todas maneras, suplir el problema de los déficits del país.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de qué suceda después de esta decisión dura, valiente, que muchos economistas, bueno, como Osvaldo Burneo Castillo dicen, era la medida adecuada, porque el otro era subsidiar una farra que no tenía sentido, que alimentaba el contrabando y que, bueno, ahora eso se va a focalizar de mejor manera. Ojalá esta situación de paz, de tranquilidad, sea sostenible, que no suba el costo de la vida a más de una pequeña afectación, como decía Osvaldo, en el tema de, bueno, de la inflación, que será mínimo el incremento, pero que bueno, esto enrumbe de mejor manera la economía del país. ¿Algún mensaje final, Osvaldo, para concluir esta entrevista? Verónica, una cosa, hay que indicar que estamos dolarizados y ventajosamente eso también es un apoyo dentro de lo que es el asunto especulativo y podemos nosotros siempre emitir cifras en base a una moneda estable que es fundamental. Por tanto, yo hago conocer y hago público el asunto de estar serenos, tranquilos, porque esta medida era indispensable para mejorar las condiciones de distorsión que actualmente tenía el país. Así que le agradezco, Verónica, y siempre a las órdenes para cualquier comentario de esta naturaleza.